Hola, ¿qué tal, hermanos? Vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Soy el evangelista Abraham Ramos de la Iglesia Buenas Nuevas en Veracruz, México, y es un gusto poder seguir compartiendo con ustedes la palabra. Y en la sesión 1 nosotros compartimos acerca del libro de Génesis, capítulo 1, cómo la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, y esto hace referencia a cómo el ser humano por su propia fuerza trata de cambiarse, quiere ser mejor persona, pero hasta que la palabra de Dios llega a su corazón y la palabra de Dios habla a ellos, el ser humano se puede cambiar. Leímos en el versículo 4 que dice que del capítulo 1, que dijo Dios sea la luz, fue la luz y vio Dios que la luz era buena. De esta misma manera nosotros vamos a seguir compartiendo el libro de Génesis. Por eso, si ustedes me acompañan en el libro de Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6, vamos a leer. Si me pueden acompañar. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta aquí vamos a leer. En el índice de este capítulo habla acerca de la desobediencia del hombre. Entonces nosotros leyendo la Biblia, nosotros vamos a descubrir qué es el pecado para Dios, cuál es el pecado según la Biblia. Nosotros, hermanos, debemos de enfocarnos exactamente qué dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, nosotros no lo podemos creer. Por eso la Biblia acerca del pecado, acerca de este tema, nos habla muy bien y nos relata qué es el pecado. Entonces muchas personas comentan que el pecado es la desobediencia. Y nosotros vamos a ver con la Biblia este punto. En el versículo 1 del capítulo 3, dice la Biblia que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces la Biblia narra que Satanás, en forma de esta serpiente, y entró en aquel animal y usó a este animal astuto. En este tiempo nosotros vemos que Satanás ya no trabaja por medio de algún animal, sino por medio del mismo ser humano. El ser humano en este tiempo se cree mucho, se cree astuto, el ser humano se cree inteligente, el ser humano se cree bueno. Pero la pregunta es, ¿por qué el ser humano se cree de tal manera? ¿De dónde provino aquella idea? ¿De dónde provino aquel pensamiento? Entonces vamos a ver con la Biblia, vamos a ir leyendo versículo con versículo para que nosotros podamos darnos cuenta, para Dios, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es el pecado el cual Dios habla? Y dice que la serpiente se acerca con Eva y le hace una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente dice que era astuta. Llega con Eva y le habla. Y le hace esta pregunta. Oye, Eva, ¿es cierto que Dios te dijo que no comáis de todo árbol del huerto? Y vemos cómo la serpiente llega con Eva, empieza a hablarle. Entonces nosotros por este versículo, hermanos, podemos darnos cuenta cómo Satanás opera, cómo Satanás trabaja en el ser humano. Primeramente, cuando Satanás llega a una persona, no llega de una manera que nosotros podamos pensar. Muchas veces algunas personas pueden pensar que Satanás se aparece
con algunos cuernos, alguna cola, ¿no? Un trinche y se aparece todo de rojo. No es así. La Biblia dice que Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿cómo habla a las personas? ¿Cómo se aparece? Uno de los puntos que Satanás primero usa en el ser humano, ¿qué hace? Primero lo distrae. Llama su atención distrayéndolo con alguna situación. Llama su atención. Esto nosotros lo podemos ver en este capítulo 3 de Génesis. Satanás habló a Eva y le distrajo. Le dijo, oye Eva, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? El primero llamó su atención, le distrajo y le hizo aquella pregunta. Entonces, ¿por qué la serpiente se acercó con Eva? Y no fue primeramente con Adán. Pues algunas personas dicen que la serpiente llega con la mujer porque la mujer es el sexo más débil. Pero esto no es así. La Biblia nos enseña por qué Satanás habló con Eva. Si nosotros vemos el capítulo 2, vamos a ver. El capítulo 2, versículo 17, Dios da una indicación a Adán. ¿Qué dice? Génesis capítulo 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios da una indicación y le dice, manda Jehová, ¿no? A Dios. Dios manda, al hombre y le dice, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La muerte que Dios le estaba hablando a Adán no era una muerte física que le hablaba, sino en este momento le hablaba de una muerte espiritual, una separación entre Dios y el hombre. En el versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando Dios le da la ordenanza a Adán, la Biblia nos narra, aún Eva no existía, Eva no estaba. Entonces la palabra fue dada directamente a Adán. Le dijo a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal tú no puedes comer, del día que de él comas vas a morir. Le hablaba de una muerte espiritual. Aquí esta parte a mí me llama mucho la atención y un poquito quiero hacer un breve paréntesis. Si nosotros pensamos, hermanos, ¿cuál es el corazón de Dios cuando formó al hombre? La Biblia nos habla en el libro de Primera de Juan, nos dice que Dios es amor. Entonces, el amor de Dios, comparado con el amor del ser humano, no es nada. El amor del ser humano no es nada. El amor de Dios es inmenso, es enorme, muy grande. Entonces, Dios es el amor. Y Dios, por ser el amor, Él quería compartir este amor con un ser. Formó al hombre. Hizo al hombre, dice la Biblia, que a su imagen y semejanza Dios los formó. Entonces, del polvo de la tierra formó al hombre y dice, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero vemos algo muy, muy hermoso, muy precioso. Cuando Dios forma al hombre a su imagen y semejanza, nosotros podemos ver la condición que el hombre tenía en el huerto del Edén. Entonces vemos que Dios al hombre le da la vida, le da un lugar donde vivir, le da un trabajo, le da alimento, frutos, comida, también le da a su esposa. Por medio de estas partes que nosotros leemos en el libro de Génesis, vemos que Dios se preocupa por el hombre. Dios le provee todo al hombre. Le da su trabajo, le da esposa, le da la vida, ¿no? Le da los alimentos y le dice, pon nombre a los animales. Vemos que el corazón de Dios hacia el hombre era que el hombre pudiera vivir feliz. Nunca Dios hizo al hombre para que el ser humano pudiera vivir una vida miserable, sino una vida feliz. Lo pone en el huerto,
Cuando nosotros imaginamos o pensamos en huerto, ¿nosotros qué podemos imaginar? Yo anteriormente estaba en una ciudad, en un lugar que se llamaba Álamo, Veracruz. Este lugar tiene muchos huertos porque es el lugar donde se produce la naranja, los cítricos. Entonces tiene limón, tiene naranja, tiene toronja, tiene mandarina. Y cuando los hermanos me invitaban a sus huertos, me decían, venga, evangelista. Eran enormes, eran muy bonitos, las frutas eran grandes, esas frutas las exportaban. Y yo podía comer de aquellas frutas, entonces tenían de todo tipo de frutas. Era un lugar muy hermoso. Esto es en la tierra. Cuando nosotros vemos la Biblia que Dios puso al hombre en un huerto, nosotros podemos imaginar todo lo que Dios creó. Imaginemos, hermanos, para el ser humano fue hermoso, fue perfecto, porque Dios ama al hombre. Dice la Biblia, lo forma del polvo de la tierra, sopla aliento de vida, el hombre es un ser viviente. Después lo lleva al huerto y le da todas las cosas. Cuando nosotros leemos estos pasajes, podemos darnos cuenta cuál era el corazón de Dios para el hombre. Si usted lee estos pasajes, se puede dar cuenta que el corazón de Dios hacia el hombre era que el hombre pudiera vivir bien, pudiera vivir feliz, pudiera vivir en paz. Pero nosotros vemos que lo hace de un material muy débil. ¿Cuál es, hermanos? Del polvo de la tierra. Entonces, ¿por qué Dios crea al hombre del polvo de la tierra? Muchas veces a nosotros nos han compartido. ¿Por qué Dios formó al hombre del polvo de la tierra? Mejor lo hubiera formado tal vez de polvo de oro, de polvo de diamante, ¿no? De algún polvo mucho mejor que la tierra. Pero no fue así. Lo formó del polvo de la tierra. Entonces, ¿cuál era el corazón de Dios al formar al hombre del polvo de la tierra? Cuando nosotros leemos la Biblia podemos ver el corazón de Dios. El corazón de Dios era siempre estar con el hombre, darle todo lo que el hombre necesitaba. El hombre tenía hambre, Dios, ahí estaba la comida. Dios no sé cómo poner a los animales, hablaba. ¿Cómo le pongo a los animales? Dios le daba la ciencia, la gracia, la ayuda. Vemos a un padre amoroso, vemos a un padre protector, vemos a un padre dador. ¿Pero por qué lo hace del polvo de la tierra? Muy simple. Cuando la Biblia habla acerca del polvo de la tierra, Dios nos quiere transmitir un corazón. Nosotros como polvo de la tierra somos débiles. ¿Por qué Dios forma al hombre débil? Muy sencillo. Porque Dios quería que el ser humano siempre se mantuviera conectado con Él, que viviera junto con Él, junto con su corazón. Entonces el ser humano, aunque fuera formado del polvo de la tierra débil, si el ser humano estaba con Dios, esto no importaba. Y también la Biblia dice que lo crea desnudo. Vamos a ver el capítulo 2, el versículo 25. ¿Qué dice? Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces Dios los crea desnudos, dice la Biblia. Cuando nosotros en la Biblia leemos desnudos, la desnudez es símbolo de la debilidad en el ser humano. El hombre desnudo es débil. Entonces, Dios los forma de aquella manera, del polvo de la tierra, ¿no? El polvo de la tierra débil, desnudos, débiles. Pero cuando estaban con el Padre, entonces esto no era problema. La debilidad no era problema. ¿Por qué? Porque estaban con su Padre, estaban con el mismo Dios. Por eso en el capítulo 2, versículo 17, ¿qué le dice Dios? No comerás de aquel árbol, porque ciertamente morirás. La muerte que Dios estaba mencionando en Génesis capítulo 2, versículo 17, era la separación entre Dios y el hombre. El hombre dejando a Dios, el hombre apartándose de Dios, ¿qué pasó? El hombre iba a sufrir. ¿Por qué? Por el simple hecho que el hombre es formado del polvo de la tierra. O sea, el hombre es débil, es defectuoso. Cuando está con Dios, entonces Dios cubre toda la imperfección. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, toda la imperfección que hay en el ser humano sale.
por el simple hecho que estamos formados débiles del polvo de la tierra. El ser humano fue formado solamente para poder recibir de Dios. Nunca el ser humano fue creado para poder dar algo a Dios. Hermanos, de verdad, el libro de Génesis es muy impresionante porque nosotros cuando leemos, vemos que Dios forma al hombre con este corazón. Te formé para que tú recibas de mí. Pero en la actualidad nosotros vemos que el hombre ahora quiere dar a Dios. Quiere ser igual a Dios. Quiere ser como Dios. Quiere obrar, quiere portarse bien, quiere cumplir, quiere obedecer. Pero cuando vemos los versículos atrás, el hombre solo fue formado para poder recibir el amor de Dios. Todo lo que al hombre le faltara, Dios le iba a suplir. Vemos cuán maravillosa fue la obra del Señor Dios hacia el ser humano. Por eso le dijo, el día que tú comas de aquel árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirá. Esta palabra fue dada a Adán. ¿Y qué pasa con Adán? Adán se la dice a su esposa, a su mujer, a Eva. Nosotros vemos en el 2:18 que Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El versículo 21 que dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Ya, después de Dios darle indicación a Adán, podemos ver que Dios le da también a su esposa. El versículo 25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. En el capítulo 3, versículo 1, ya llega la serpiente y llama la atención de Eva. ¿Por qué no fue con Adán? Muy simple. En el corazón de Adán estaba la palabra de Dios. Pero en Eva, ¿por qué se acerca a Eva? Entonces vemos que primero le distrae y le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer empieza a tener un diálogo con la serpiente. Empieza a hablar con ella. En el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya, aquí nosotros vemos que surgen dos palabras. Dios en el capítulo 2, versículo 17, le dijo, ciertamente morirás. Pero la serpiente le dice, no moriréis, en el capítulo 3, versículo 4. Aquí surgen dos palabras. Dios le dice, vas a morir. La serpiente le dice, no vas a morir. La serpiente empieza a tener un diálogo con Eva. Empiezan a hablar. En el versículo 3 dice, del fruto del árbol que está en medio, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Hermanos, si nosotros leemos bien, Dios le dijo a Adán, de aquel fruto, de aquel árbol, no comeréis porque vas a morir. Pero cuando Eva responde en el capítulo 3, le dice a la serpiente, Dios me dijo que no lo coma ni que lo toque. Aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios no estaba clara en el corazón de Eva. En este tiempo, Satanás rápidamente ataca a las personas. Cuando las personas no tienen bien establecida la palabra de Dios en su corazón, es presa fácil para caer en el engaño de Satanás. Eva dijo a la serpiente, dijo Dios que no coma ni que lo toque. Pero en la Biblia nunca menciona que Dios haya dicho que no lo tocara. Podía tocarlo, pero dice no lo coma. Ya Eva añadió de su idea, de su pensamiento. Rápidamente Satanás se dio cuenta, en el corazón de Eva, la palabra de Dios no está bien establecida. Ya Eva estaba mezclando la palabra de Dios
La palabra de Dios con su propia idea, su propio pensamiento, ya la agregó. Nosotros cuando tenemos la palabra de Dios, pero agregamos nuestra propia idea, esto es muy malo. Por eso la Biblia en el libro de Jeremías nos habla acerca de dejar nuestros pensamientos, de dejar nuestras ideas, de dejar nuestro camino, porque mi camino y el camino de Dios no son iguales. Pero vemos que Eva ya metió su idea. Satanás se da cuenta, empieza a trabajar en el corazón de Eva. ¿Y qué le dice en el versículo 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros vemos en estos versículos cómo Satanás empieza a engañar a Eva. Empieza a trabajar con ella. Empieza a meter tantas ideas y tantos pensamientos en ella. ¿Y qué le dice? Tú no vas a morir. Ya, aquí vemos el engaño latente de Satanás en el corazón del ser humano. Entonces, por estos versículos podemos ver el trabajo de Satanás. Primeramente, ¿qué hace? Ve a la persona, le distrae. Le empieza a hablar, empieza a distraerle, empieza a llamar su atención por medio de varias ideas, por medio de varios pensamientos. Mira, esto se ve interesante. Mira, no es necesario que tú escuches la palabra. No te va a pasar nada. Ya Dios te ayudó, Dios te perdonó, tú estás con Él. Sin darnos cuenta, Satanás distrae al ser humano. ¿Para qué? Después de que lo distrajo, ¿cuál es el segundo paso que hace Satanás? Empieza a mentir. La Biblia dice que Él es padre de la mentira. Él ha sido mentiroso desde el principio, dice la Biblia. Satanás, padre de mentira, mentiroso desde el principio. Entonces empieza a mentir al corazón de Eva, le dice, no moriréis. El versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, vas a saber el bien, vas a saber el mal. Cuando nosotros leemos en Génesis, esta ciencia de lo bueno y de lo malo solamente le pertenece a Dios. Dios sabe que es bueno, Dios sabe que es malo. Pero Satanás mintió a ellos. Entonces el ser humano estaba en dos palabras. Dios le dijo, vas a morir. Dios le dijo, vas a morir si comes. Satanás le dice, no moriréis. El hombre tenía que pensar y decidir estas dos palabras. ¿Cuál será la verdad? Voy a morir. Dios me dijo que voy a morir. Pero Satanás le dice, no vas a morir. Pero vemos que el ser humano, hermanos, se inclina al corazón de Satanás. Se inclina al engaño de Satanás. ¿Cuándo es esto? Cuando el ser humano en su corazón no tiene la palabra de Dios bien establecida, cuando la palabra de Dios no está establecida en mi corazón, Satanás con muchos engaños, con muchos pensamientos nos distrae. Después de que nos distrajo, ¿qué pasa? Hace que nosotros caigamos. Hasta el día de hoy Satanás sigue usando esta misma manera que usó con Adán y Eva. Hasta el día de hoy esta misma forma, este mismo modo Satanás sigue usando. Distrae a las personas, distrae a las gentes. ¿Para qué? Para dar su engaño. Y le dice, no vas a morir, no te va a pasar nada, Dios exagera, esto es una mentira. Así distrae al ser humano. Hasta el día de hoy vemos esta misma forma de trabajar. Le dice, no vas a morir, sino que tú serás como Dios. Vas a saber el bien, vas a saber el mal. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte, nos damos cuenta el corazón de Satanás. Hermanos, Dios como es, la Biblia dice que Dios es bueno. Así dice la Biblia. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es poderoso. Dios es todo.
En este tiempo, el ser humano, ¿cómo se cree? El ser humano se cree bueno. El ser humano se cree fuerte. El ser humano se cree que puede hacer todas las cosas. Hasta nosotros vemos a los niños. Los niños, ¿cómo se cree? El niño, aunque es muy pequeño, ¿qué pasa con el niño? Se siente Superman, ¿no? Se siente Batman. No es los personajes malos, sino los personajes buenos. El niño así se cree. Vemos que esta tendencia de sentirse buenos la hay en el ser humano. ¿Quién la metió? Satanás, el padre de mentira. En la tercera sesión yo voy a estar compartiendo este pensamiento que Satanás metió, de dónde provino y cómo fue que el hombre creyó. Espero que nos sigan acompañando en la tercera sesión. Yo hasta aquí voy a compartir y que tengan muy buen día. Gracias, nos vemos en la próxima sesión.